En su primer sermón, conocido como la puesta en movimiento de la rueda de la ley, el Buda expuso a pocos kilómetros de la ciudad santa de Benares, en la actual Sarnath, las 4 nobles verdades. He aquí su contenido doctrinal. Todo lo que existe está sometido al sufrimiento. El origen del sufrimiento reside en los deseos humanos. La erradicación del sufrimiento procede de la supresión de los deseos y apegos. Y por último, el camino que conduce a esta extinción, denominado noble sendero óctuple o vía media. Se dice que el Buda actuó como los médicos de la época. En primer lugar, diagnosticaba la enfermedad, después encontraba la causa que la provocó, luego reflexionaba sobre la cura y por último suministraba el remedio. En la palabra del Buda, una antología de textos en castellano seleccionados de las antiguas escrituras en lengua pali, se nos ofrece un interesante fragmento del Digha Nikaya acerca de las denominadas 4 verdades. Por no haber entendido 4 nobles verdades, por no haberlas comprendido cabalmente, tanto yo como vosotros, monjes, llevamos tanto tiempo rodando de existencia en existencia. ¿Cuáles son las 4 verdades? Son la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la noble verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Es, por no haber entendido estas 4 verdades, por no haberlas comprendido cabalmente, que tanto yo como vosotros llevamos tanto tiempo rodando de existencia en existencia. La tercera noble verdad sigue por lógica a la segunda. Si la causa de tanto sufrimiento y frustración es el deseo egoísta, su cura, su terapéutica, estriba en superarlo. Así aparecen expuestas en los textos budistas la tercera noble verdad. Al cesar y desvanecerse completamente el deseo, cesa el apego. Al cesar el apego, cesa el devenir. Al cesar el devenir, cesa el nacer. Al cesar el nacer, cesan el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. Esta es la cesación de toda esta masa de sufrimiento. Así pues, monjes, la cesación, el aquietamiento y la desaparición de las formas materiales, las sensaciones, las percepciones, las actividades mentales y la conciencia son la cesación del sufrimiento, el alivio de las enfermedades, la desaparición de la vejez y de la muerte. Eso es paz, eso es sublimidad, es decir, el acabarse de todo lo constituido, el abandono de los fundamentos de la existencia, la cesación, el desvaimiento y aniquilación del deseo, el nirvana. No es imprescindible morirse para acceder al nirvana. Extinguidas todas las pasiones, aniquilada la ilusión de la vida, realizado el conocimiento inmediato y esencial de las llamadas 4 nobles verdades, el santo, por la absoluta consumación de su karma, goza en la tierra de aquella felicidad que está representada por el nirvana. Mucho se ha discutido y se discutirá en torno a la concepción del nirvana, la piedra angular de la enseñanza budista. La opinión, sin embargo, que más se baraja, considera el nirvana como una extinción de la vida empírica. No es por consiguiente la nada absoluta. Para Luis de Laval Poussin, un conocido investigador del budismo, el nirvana es un estado de felicidad que sucede al conocimiento de la no sensación. En el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora encontramos una interesante definición del nirvana. Hay que observar ante todo que el nirvana no representa para el budismo, como tantas veces se afirma, la nada, sino el verdadero ser, el cual aparece solamente cuando se ha logrado apartar y destruir el engaño de la individualidad. El significado más aproximado de nirvana es extinción, como cuando se habla de la extinción de una llama. En efecto, lo que parece real, según los budistas, no es real, sino meramente hinchado. Al reducirse y últimamente suprimirse esta hinchazón, aparece desde fuera algo vacío. Desde dentro, en cambio, no aparece algo vacío. Tampoco puede decirse que aparezca algo lleno. En rigor, los conceptos que responden a las expresiones estar vacío y estar lleno son conceptos valederos únicamente cuando se está sumergido en el engaño de la existencia individual. Suprimida la individualidad por medio de la contemplación, desaparecen todas las dificultades y todas las contradicciones lógicas.
Las definiciones que los budistas dan del nirvana pretenden ser, pues, solamente aproximaciones. Desde este punto de vista se comprende que el nirvana puede ser definido tanto negativamente, el vacío que aparece al suprimirse lo hinchado, como positivamente, el solo espíritu, la sola conciencia, etc. Hallamos asimismo, en algún pasaje de los textos budistas, descripciones más o menos detalladas del nirvana. Por ejemplo, esta. Arrebatados por la pasión, el odio y la ofuscación, los hombres, perdido el gobierno de la propia mente, se hacen daño a sí mismos o hacen daño a los demás, o se hacen daño a sí mismos y a los demás, sufriendo toda clase de dolores y aflicciones. Pero el que se ha apartado de la pasión, el odio y la ofuscación, no se hace daño a sí mismo ni hace daño a los demás, y no sufre ninguna clase de dolor ni aflicción. Esto, monjes, es el nirvana, patente, inmediato, atendible, guía asequible a los sabios por el propio esfuerzo. Otra descripción, citada en este caso por Raymond Panikkar, en su obra El silencio del Buda, dice así, también al referirse al nirvana. El supremo Mahaparinirvana es perfecto, permanente, quieto, radiante, luminoso. Gentes comunes e ignorantes lo llaman muerte, mientras que los herejes lo consideran arbitrariamente como aniquilación. Los que pertenecen al vehículo pequeño y al vehículo medio consideran el nirvana como no acción. Todo esto no son más que especulaciones intelectuales que forman la base de las 62 opiniones falaces. Como no pasan de ser más que nombres inventados para la ocasión, nada tienen que ver con la verdad absoluta. Solo aquellos de mente supereminente pueden entender lo que es el nirvana y tomar una actitud que no es ni de apego ni de indiferencia. Ellos saben que los 5 agregados y el llamado ego, que surge de los agregados, junto a todas las formas y objetos externos, y a todos los varios fenómenos de las palabras y de la voz, son todos ellos irreales, como un sueño o una ilusión. No discriminan, pues, entre un sabio y un hombre ordinario, ni tienen ningún concepto arbitrario del nirvana. Están por encima de la afirmación y de la negación. Rompen las barreras entre el pasado, el presente y el futuro. Usan los órganos de los sentidos cuando la ocasión lo requiere, sin que surja en ellos ningún concepto de uso. Pueden discriminar entre todo tipo de cosas sin que surja en ellos ningún concepto de discriminación. Incluso durante el fuego cataclísmico al final de un kalpa, cuando se consumen las profundidades del océano, o cuando soplan los vientos catastróficos y se derrumban las montañas, el goce perdurable de la quietud perfecta y de la cesación del cambio, que es nirvana, permanece el mismo y no cambia. La cuarta noble verdad es la noble verdad del camino que conduce al cesar del sufrimiento. Dicho camino se denomina camino medio porque evita 2 extremos. La búsqueda de la suprema felicidad a través de los placeres de los sentidos es un extremo. La búsqueda de la suprema felicidad a través de la mortificación es el otro extremo. La vida del Buda histórico, antes de alcanzar el despertar o iluminación, a los 35 años, refleja precisamente estos 2 extremos. Desde que nace hasta los 29 años, la vida del príncipe Siddhartha, nombre del Buda antes de la iluminación, simboliza el extremo de la complacencia e intemperancia sensual, una vida palaciega, llena de lujos y placeres, y un brillante futuro como rey. Desde la renuncia a todo este tipo de vida, que representa el extremo de los placeres de los sentidos, hasta los 29 años, cuando abandona la vida del hogar y empieza a practicar una serie de prácticas ascéticas, constituiría el otro extremo. Después de haber practicado diversas técnicas de mortificación personal, el Buda se quedó casi sin energías y, al ser consciente de la importancia del cuerpo para practicar mejor la vida espiritual, el Buda descubrió el camino medio, también conocido como el óctuple noble sendero. Como su nombre indica, tiene 8 partes: recta opinión, recto propósito, recta palabra, recta acción, recto sustentamiento, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Estos 8 factores
no se practican todos al unísono, uno detrás de otro, primero uno y cuando se ha dominado el siguiente y así sucesivamente. No, más bien se practican todos al mismo tiempo, si bien no siempre con la misma intensidad. A veces hay que practicar más unos que otros. Simbólicamente se representa este óctuple sendero con una rueda que tiene 8 radios. Del mismo modo que si a una rueda le falta alguno de sus radios, pierde estabilidad y gira con cierta dificultad, la práctica del noble sendero, que no es completa, también tiene esa debilidad. Tradicionalmente, los 8 factores del sendero se subdividen en 3 grandes apartados. Esos 3 grandes apartados constituyen la esencia de la práctica budista: la moral, el cultivo de la mente y la sabiduría. Aunque todos los apartados son importantes, cabe destacar los que corresponden al apartado denominado sabiduría: la recta opinión y la recta motivación o propósito. La recta opinión consiste al principio en el conocimiento y comprensión intelectual de las 4 nobles verdades y de la naturaleza interdependiente de toda la realidad. Al final, consiste en el conocimiento por propia experiencia de la naturaleza última de la realidad. Si para lograr el primer estado basta con leer libros y escuchar las enseñanzas y doctrinas de maestros, para el segundo se requiere la práctica espiritual constante. El recto propósito o recta motivación consiste en aspirar al logro de la iluminación o despertar, es decir, en querer liberarse del sufrimiento, pero no solo por buscar el propio bien, lo que sería una muestra de egoísmo, sino por compasión y amor hacia todos los seres y así poder procurar su máximo bien y felicidad. Igualmente importante, por ser la base sobre la que se asienta toda la práctica espiritual, es el apartado de la conducta ética o moral. Tiene 3 apartados: la recta palabra, la recta acción y el recto sustentamiento. La recta palabra consiste, a su vez, en 4 partes: no mentir, no decir cosas que sirven para separar a las personas, no decir cosas que hacen daño o con agresividad y, por último, no hablar frívolamente, es decir, sin ton ni son, en un momento inoportuno y sobre temas irrelevantes para la práctica espiritual. La recta acción, por su parte, consiste en no matar, o como se formula clásicamente, en abstenerse de hacer daño. Aquí entraría la no violencia. También en no robar, o como se formula tradicionalmente, en abstenerse de tomar lo que no es dado. También, finalmente, en no tener relaciones sexuales ilícitas, es decir, con la mujer de otros o con menores que todavía están bajo la tutela de sus padres o de la persona que esté al cargo. El recto sustentamiento consiste en ganarse la vida a través de actividades o profesiones que implican directa o indirectamente el sufrimiento o muerte de personas, animales y demás seres vivos. El último, que no por ello menos importante, es el cultivo de la mente, que también tiene 3 apartados: recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. El recto esfuerzo guarda relación con el nivel de energía de la persona y con la necesidad de enfocar o canalizar dicha energía hacia, primero, la prevención de estados mentales negativos que no han surgido todavía. Segundo, hacia la eliminación de los estados mentales negativos que hayan surgido. Tercero, hacia el desarrollo de los estados mentales positivos que no hayan surgido. Y, por último, hacia el cultivo de los estados mentales positivos que sí han surgido. La recta atención, por su parte, consiste en ser consciente plenamente de todas las actividades corporales, de todas las sensaciones, de todas las actividades mentales y de todos los estados de pensamiento, ideas, conceptos que uno tiene. La mejor técnica para practicar recta atención es la técnica denominada Anapanasati o cultivo de la atención sobre la respiración. Gracias a esta técnica uno es capaz de percibir tanto las sensaciones corporales, las reacciones emotivas a esas sensaciones corporales, los pensamientos que afloran, etc. Por último, y para terminar, la recta concentración, que consistiría en la capacidad de mantener la atención en un solo punto. ¿Qué es, amigos, la ignorancia? ¿Cuál es el origen de la ignorancia? ¿Qué es el cesar de la ignorancia? ¿Cuál es el camino que conduce al cesar de la ignorancia? Amigos, desconocer el sufrimiento, desconocer el origen del sufrimiento, desconocer el cesar del sufrimiento y desconocer el camino que conduce al cesar del sufrimiento. A esto, amigos, se le llama ignorancia.
Al originarse las corrupciones, se origina la ignorancia. Al cesar las corrupciones, cesa la ignorancia. El camino que conduce al cesar de la ignorancia es precisamente el noble octuple sendero.